Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, feliz año, que hayan empezado este año con toda la buena vibra, con toda la buena energía. Y bueno, en el último video yo les había prometido que en este canal yo iba a estar subiendo contenido diferente y hoy quiero empezar haciendo como una sección de experiencias que a mí me han llevado a este proceso de transformar mi vida para que, bueno, si algo de lo que yo he hecho les sirve a ustedes, pues bienvenido sea. Y hoy quiero que me acompañen a hacer una de las actividades que más me gusta, además de bailar y hacer pilates, es salir a caminar. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que es un buen ejercicio, cardio y todo lo demás que tiene a nivel físico, me ayuda mucho a reflexionar, a meditar mientras voy caminando. Y bueno, quiero que me acompañen y así de paso les comento un poco sobre mí, sobre algunas experiencias que he tenido. Y bueno, ya aquí ya estoy preparada, ya hice mi estiramiento, calentamiento, aunque sea que salgamos a caminar, siempre es importante preparar el cuerpo para evitar lesiones. Y bloqueador solar, porque el sol hoy está muy fuerte. Y aquí ya llevo preparada mi hidratación. Así que acompáñenme. Bueno, ya aquí estoy en uno de mis lugares favoritos. Bueno, estoy en un parquecito cerca aquí de mi casa. Ya he caminado 2 kilómetros, así que vamos a hacer un descansito. Y por mientras quiero contarles, bueno, a raíz de que surgió este canal de Fuego y Sanación, ¿verdad? ¿Por qué hablo tanto de la transformación? Y bueno, quería comentarles un poquito de quién soy, porque creo que ya saben que soy tarotista, que soy instructora de pilates, bailarina de danza oriental, pero antes de ser todo eso, la vida me llevó por un proceso de cambio y quise iniciar este segmento de experiencias de transformación contando un poco de mi historia. Bueno, como saben, soy de Costa Rica y bueno, nací en un lugar que se llama Guadalupe, de San José. Y bueno, nací en una familia que bueno, tiene muchos valores, todo principalmente religiosos, ¿verdad? Católicos. Y bueno, mucho de mi infancia fue marcada por eso. Y bueno, yo cuando estaba en la escuela, en el colegio, era una persona más tímida, insegura, que se consideraba poca cosa, que no tenía la capacidad de tener amigos o de ser lo suficientemente popular como las otras compañeras y demás. De hecho, bueno, hay esta telenovela colombiana famosa de Betty la Fea. Yo me identificaba mucho con Betty en ese sentido. Pero bueno, conforme fui creciendo, eh, la vida me fue llevando por caminos igual, manteniendo mucho la parte espiritual.
Cuando salí del colegio, empecé a ir a grupos de la iglesia y bueno, empecé a tener una vida social y todo, igual marcado mucho por esta vivencia dentro de la iglesia católica. Y, y bueno, empecé a tener más amigos, a sentirme más segura. Y ahí también llegó la danza a mi vida, pero la danza que se hace, bueno, dentro de la iglesia, más como danza cristiana, eh, ¿verdad? Donde se hace banderas, cintas, pandero, danza hebrea, se danza con canciones cristianas. Y en eso estuve 8 años. Ahí fue también donde empecé a aprender un poco de ballet, las primeras cosas de danza las llevé ahí. Pero bueno, no todo en la vida es eterno, no todo en la vida es para siempre. Y en medio de todo eso, bueno, yo estudiaba en la universidad, estudié para profesora de matemáticas, aquí donde me ven. Y en la carrera me llevé 7 años y bueno, quedé hastiada. O sea, a mí me gusta mucho enseñar. La mate tiene lo suyo, yo digo que la mate también es un arte. Es una carrera muy dura, ¿verdad? Y sobre todo donde hay también mucho esto de luchar con tu autoestima, porque hay muchos, ¿verdad?, que quieren creerse que son los Einstein modernos, ¿verdad? Entonces te ven como por debajo del hombro, cuando no eres tan, ¿verdad?, tal vez aplicado en ese sentido, porque yo, digamos, además de estudiar, pues participaba de esas otras actividades que les comento. Y bueno, obviamente yo trataba de mantener un equilibrio entre la universidad y las otras actividades. Y en eso, bueno, duré 7 años sacando el título y bueno, trabajé en algunos colegios, pero a partir de ahí vino otro cambio, que muchas personas me han dicho de cómo pasó de eso a la otra cosa, ¿verdad? De mate. Pasé a estudiar para ser profesora de religión. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué profesora de religión? Porque bueno, como les digo, mi vida siempre estuvo marcada por lo que es los valores religiosos. Y bueno, como estuve tanto tiempo también participando de grupos de la iglesia y todo, ¿verdad? Sentía que tenía algún llamado hacia eso. Y incluso hice como discernimiento vocacional para ver si me hacía religiosa y por dicha no fue así. Entonces, pero siempre me llamó mucho la atención la teología, la filosofía y demás, ¿verdad? Entonces quería dar un salto. Además quería llevar un mensaje. Sentía que mi propósito iba más allá de enseñar números. Entonces yo dije, bueno, educación religiosa, igual sigo trabajando con niños, con jóvenes y les puedo hablar de Dios. Empecé a estudiar la carrera, bueno, la terminé. Y en medio del estudio de la carrera, bueno, tuve muchas experiencias que, bueno, eso después les comento en videos, como un viaje a Israel, que me cambió la vida, que me hizo ver, digamos, entender que no solamente existe una sola religión, sino que a pesar del conflicto que existe ahora en ese país, en el momento en que yo fui, que fue en el 2017, 2018, ahí pude ver cómo, por lo menos lo que era en Jerusalén, podían convivir de cierta manera, obviamente con sus normas y todo, ¿verdad? Pero convivían personas de diferentes religiones y cómo en la misma ciudad podías encontrar lugares tan importantes para las 3 religiones.
Entonces eso me hizo empezar a cuestionarme muchas cosas para abrir un poco más mi mentalidad de que no solamente la religión católica, eso que dicen, ¿verdad? Es la verdadera y no sé qué, ¿verdad? Entonces poco tonteras. Y yo dije, no, en realidad todas las religiones tienen su aporte, ¿verdad? Creo que es lo que en teología se llaman las semillas del verbo. Y todas apuntan hacia un ser supremo, independientemente de cómo lo quieran llamar. Y bueno, a partir de ahí empecé a abrir un poco más mi mente, mi perspectiva. Y eso me empezó a llevar a tener, a cuestionar lo que yo hacía también con mis estudiantes. Porque digamos, al menos aquí en Costa Rica, si no lo sabían, aquí todavía tenemos religión oficial que es la católica. De hecho, somos de los pocos países fuera del Vaticano que lo tiene. Y bueno, eso es todo un tema que da para otro video. Pero la religión que se da dentro de las escuelas públicas, o la que en teoría debería darse, la católica. Entonces yo empecé a cuestionar mucho ese paradigma. Entonces yo empecé a plantear dentro de mi labor hacer actividades más ecuménicas o más interreligiosas para que todos los chicos que fueran de otra religión que no fuera la católica se sintieran incluidos, ¿verdad? Para mí esa es la verdadera inclusión, donde hay el respeto para todos por igual. Y bueno, eso me empezó a traer ciertos conflictos a nivel laboral, a nivel también personal. Y en medio de todo eso, también empecé a vivir muchas cosas, incluso dentro de la misma iglesia. Y cuando llegó la pandemia en el 2020, que bueno, ni siquiera podía uno llegar eh, a ir a los templos, lo cual para mí fue una señal, perdón, del universo. Y yo dije, este es el momento para apartarme de todo eso. Además también experiencias a nivel personal que me hicieron cuestionarme mucho de cómo los valores católicos o las enseñanzas de la doctrina católica te pueden afectar también, porque todo es no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes, ¿verdad? Porque todo es pecado. Y eso me limitó también mucho a nivel personal, a nivel, en todos sentidos, como mujer, como persona. Entonces, a partir de ahí yo empecé a separarme de la doctrina católica. Y empecé un proceso de cambio, un proceso de transformación que no fue para nada fácil. Y esto quiero comentarlo porque no sé si en medio de esta comunidad hay alguna persona que está pasando por lo mismo, y si desea conocer un poco más de lo que yo viví, con todo gusto podemos intercambiar experiencias. A partir de ahí empecé a conocer más del mundo de la espiritualidad, del holístico. En eso llegó a mí el Reiki. En ese momento no era reikista, sino a recibir el Reiki, a conocer lo que era el Reiki. Ya después hice el curso para ser reikista. Y empiezo también a conocer el mundo del tarot. Eso fue, fue uno de los grandes, ¿verdad? Los grandes picos de crisis que tuve, porque como les digo, yo estaba muy metida en la situación católica y como ya saben, todo este tipo de cosas, el tarot, los chakras, y, ¿verdad? Todo esto demás es mal visto por la religión católica, y siento que en realidad es más por desconocimiento que de otra cosa, porque no se invoca al diablo ni nada de esas cosas,
Pero bueno, para todos los que, los que digamos, son más conservadores, piensan de esa manera. Y bueno, y cada quien es libre de pensar como quiera. Pero sí me tocó mucho lidiar con eso a nivel familiar, también a nivel de redes sociales, a nivel de mis amigos, porque muchas de las amistades que yo tenía en ese entonces eran de la iglesia. Y al empezar a, a participar de cosas holísticas, de yo publicar cosas de tarot y demás, pues obviamente algunos me hicieron ciertos comentarios, o por lo menos una que otra persona tuvo como el valor de decirme, Eneida, vamos a tomarnos un café y me contás qué fue lo que te pasó. ¿Verdad? Por lo menos tuvieron esa consideración de no juzgarme a primera entrada, pero en estas cosas, como les digo, es contada las personas que tienen el valor de hacer eso. Entonces, a partir de ahí empiezo a cambiar mi vida en muchos sentidos. También el belly dance colaboró a ese cambio, porque bueno, como les digo, yo antes de eso hacía danza cristiana, donde el traje era tapado del cuello al tobillo, no se podía mostrar el cuerpo, los movimientos no podían ser sensuales, todo lo que era movimientos de cadera y eso demás, no, ¿verdad? Pecado, haram, Dios libre, ¿verdad? Y a mí desde pequeña, bueno, yo soy muy fan de Shakira y yo siempre soñaba bailar como ella, y también con otras series que salían, como la novela El Clon y todo eso. Yo desde pequeña yo veía la danza al vientre y yo decía, wow, qué chiva, yo quiero aprender eso. Y bueno, eso llegó a mí en el 2015. Entonces también, en medio de todo ese proceso que les cuento, también llegó el belly dance y me ayudó mucho a romper los paradigmas, a hacerme un cambio de switch a nivel mental, a aceptar más mi cuerpo, a entender esa parte de sensualidad que de todos tenemos, tanto como hombres como mujeres, y aceptarme quién soy y de todo lo que soy capaz de hacer, ¿verdad? Y todo lo que mi cuerpo es capaz de hacer, porque el belly dance también tiene muchas disociaciones, lleva mucha coordinación, lleva también muchos conocimientos de ritmología y demás. Entonces fue como empezar a darme a conocer, digamos, en ese sentido a mí misma, de lo que yo podía ser capaz y de verme de otra manera. Entonces, en medio de toda esta historia, fue como el encontrarme conmigo en muchos pilares, de manera muy integral, ya les digo, a nivel espiritual, religioso, personal, a nivel de sexualidad también. Entonces, literalmente empecé con un cambio muy fuerte que también se fue reflejando a mi exterior. Y como en todo, hay personas que nos apoyan, hay personas que no, y las personas que no, pues de ahí se les agradece lo que compartimos y bueno, se les deja la puerta abierta para que continúen su camino y yo continuar con el mío. Y en medio de todo eso, ¿verdad? Bueno, yo como buena Aries, me gusta mucho la actividad física, bueno, como pueden ver. Y yo, digamos, en el belly dance, por ejemplo, empecé muy fiebre, empecé a practicar mucho. Yo antes, bueno, como tenía otro trabajo, entonces se me reducían los días de ensayo, entonces ensayaba 1 o 2 días, 3 horas seguidas, lo cual para el cuerpo y con el peso de los años, pues se fue complicando y eso me empezó a ocasionar lesiones, a, ¿verdad? A desgastar el cuerpo y eso me hizo empezar a conocer el Pilates.
Y bueno, el Pilates llegó a mi vida a cambiar muchos de esos malos hábitos que tenía a nivel físico, a darme mayor fuerza, resistencia, flexibilidad. Y por eso quería comentarles esta historia, porque si algo de esto le sirve aunque sea a una persona, ya me doy por satisfecha. Y como les digo, si alguien desea compartir experiencias sobre algo de lo que he estado comentando acá, pues estoy más que dispuesta a escucharle y a también, ¿verdad?, comentarle tal vez un poco más a profundidad. Aquí no puedo ahondar tanto porque el tiempo no me lo permite, pero por lo menos para que sepan cómo fue que yo empecé en este camino, porque creo que todos tenemos una historia. Y por eso empecé a crear esta marca de Halima. Halima llegó como Belly Dance primero, Halima Belly Dance. De hecho, este canal empezó como Halima Belly Dance. Pero conforme fue pasando todo este proceso de transformación que les comento, yo decía, no quiero que el canal sea solamente de Belly Dance, porque yo no soy solamente Belly Dance, sino que soy muchas cosas. Y quería algo que englobara, que yo pudiera ayudar a otros a través de este canal y de otras redes sociales con lo que hago. Y, y pues así fue como empezó a surgir Halima Mujer de Fuego. Porque el fuego es transformación, el fuego es eso que quema, que transforma, que hace algo nuevo. Y además, bueno, porque es mi elemento, ¿verdad? Yo soy Aries, es un signo de fuego. En la parte del horóscopo chino soy conejo de fuego. Entonces me identifico mucho con este elemento. Por eso fue que empezó Halima Mujer de Fuego. Y bueno, eso es como el preview de lo que soy. Para finalizar, digamos, el año pasado también tuve un cambio muy fuerte en mi vida a nivel laboral, porque bueno, como les comentaba, yo trabajaba de profesora de religión, en eso duré 8 años, del 2015 hasta el 2023, porque bueno, al menos aquí en Costa Rica y así como muchos otros países de Latinoamérica, el sistema educativo tiene muchos sus más debilidades que fortalezas. Y bueno, a nivel laboral, como les digo, a mí me encanta dar clases, compartir con los chicos y todo, pero lo que se me hacía tedioso era todo lo que se exigía fuera del aula, de organización de actividades, de asumir un montón de cosas que le quitaba a uno tiempo, le sumaba estrés y todo a uno como docente. Y llegué a una escuela donde tuve una mala experiencia con la directora. Primero por muchas cosas, como les digo, a nivel de religión, porque ella quería que yo hiciera actividades católicas y yo le decía, no, yo hago actividades ecuménicas, porque yo no discrimino. Entonces, en ese sentido, tuve roces con la que era mi jefa en ese momento. Y además, eh, ¿verdad? La carga que ella me puso también, como ella sabía que a mí me gustaba mucho lo artístico, porque yo no solamente he bailado, también sí me gustaba mucho cantar en la iglesia, toco guitarra, siempre he sido como muy aferrada a las artes en ese sentido. Y ella lo sabía porque me conocía de ese mundo. Y me puso a llevar una carga que era de organizar un festival de las artes, y prácticamente me dejaba trabajando sola porque no me dejaba reunirme con el equipo. Entonces yo empecé a enfermarme, ¿verdad? A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Me pasaba facturas, ¿verdad? En muchos sentidos.
me incapacitaba casi cada mes. Y yo dije, yo no puedo seguir así. Hasta el mismo médico me dijo, usted necesita un cambio de vida, eso no es lo suyo. Si usted sigue así, usted se va a enfermar de un cáncer gástrico eh, o de algo a nivel cerebral, porque ya me estaba dando muchos dolores de cabeza y no vale la pena. Y la verdad fue muy duro, ahí ya después les puedo contar eh, en otro video la historia de cómo logré empezar mi nuevo proyecto, que es Halima Centro Artístico Integral, que lo que ahora me dedico es mi proyecto, bueno, mis guías me dicen que es mi hijo energético y por eso estoy acá, porque siento que no solamente dar a conocer lo que hago, sino quiero también dar a conocer quién soy, qué fue lo que me llevó a hacer lo que estoy haciendo y así motivarlos para que ustedes también puedan eh, hacer lo que ustedes sientan que los hace felices. Es difícil, es duro tomar esas decisiones tan drásticas de hacer cambios. No es fácil, se necesita mucha fortaleza, mucho valor, mucha determinación, porque es dejar lugares, dejar personas, cerrar ciclos para empezar nuevos. Es salir de esa zona de confort, que no es fácil, porque nuestro ego, ¿verdad?, nos hace dudar, nos hace despertar esos miedos, que los miedos son necesarios, pero hay que saberlos escuchar y saberlos cuándo no escuchar. Porque el miedo es parte de lo que somos nosotros como seres vivos, lo más instintivo, porque todo ser vivo, hasta los animalitos, ¿verdad?, sienten miedo cuando sienten algún peligro. Pero en el caso de nosotros, como seres humanos que tenemos la capacidad de razonar, que somos ese ser a imagen y semejanza de Dios, que tenemos esa capacidad de discernir cuando realmente ese miedo es real y cuando no lo es. Y que esos miedos no nos limiten, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo nada más la espinita para ya después poder hablar en otro video sobre lo que son los miedos y las creencias limitantes. Pero quería compartirles por lo menos esta pincelada de mi historia. Espero que les haya movido, que les haya gustado y gracias por acompañarme en este ratito. Bueno, yo voy a continuar con mi caminata. Yo generalmente camino de 5 a 6 kilómetros. Ya llevo 2, me faltan 3. Pero sí quería como que me acompañaran en esta primera parte para que, digamos, en medio de esto, en medio de la naturaleza, poder conectar con ustedes y con ese ser de luz para poderles llevar a ustedes este mensaje y que les sea de luz, de guía en sus caminos. Yo espero que así sea y que me lo dejen en los comentarios. Espero que me sigan en las otras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en las redes de Halima Centro Artístico Integral, para que también conozcan un poco de lo que ahora soy y con esta historia para que también valoren, digamos, de dónde vengo y por qué llego a ser la persona que soy ahora y que hago todo lo que hago ahora. Entonces, no tengan miedo de ser ustedes mismos, de enfrentar las adversidades del camino y de escuchar sobre todo su corazón, su intuición
y confiar en que si su intuición les dice que vayan por un camino y que tomen una decisión, confiar en que por algo es, porque solamente pueden venir cosas maravillosas. Así que les deseo mucha luz, les mando un fuerte, fuerte abrazo y muchas bendiciones.